Bien, le decía que una vez que hemos terminado el texto narrativo, habiendo analizado Marcos, con las preguntas inductivas y, bueno, las respuestas había quedado como actividad para que cada uno de ustedes lo haga. Ahora vamos a pasar a hacer lo que es el texto profético o las profecías. Ya para eso vamos a coger una profecía que está de Isaías capítulo 1. Pero antes de eso, sería bueno aclarar lo siguiente, ¿no? La profecía es uno de los textos o tipos de textos de la Biblia donde la gran mayoría comete algunos quizás imprudencia, y al cometer esta imprudencia muchas veces o una mala interpretación de estos textos puede, en algunos casos ha causado grandes daños, pero en algunos casos simplemente confusión, ¿no? Pero ha habido casos donde ha causado grandes daños. Por ejemplo, cuando personas se han atrevido a interpretar los textos proféticos de una manera literal o de alguna manera le han dado una interpretación humana. Incluso cuando se trataba de profecías como el del Apocalipsis, hay personas dentro del círculo, por así decirlo, cristiano entre comillas, ¿no? Pero al haber hecho una mala interpretación de las profecías, han determinado fechas, por ejemplo, ¿no? Ya tal fecha va a comenzar el apocalipsis, vendan sus cosas, que Cristo ya viene tal fecha, y al final nunca sucedió, e incluso, como le digo, ha llegado a suceder tragedias de gente que se decepcionó y, y terminaron en suicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un texto bien delicado en el que hay que tener mucho cuidado, pues decía, ¿no? Desde que nos podemos equivocar hasta el punto de que podemos hacer piedra de tropiezo para muchos, ¿no? Entonces, cuando interpretamos un texto profético hay que tener bastante cuidado y hay que acercarnos entendiendo qué es un texto profético, ¿no? Ahora, tampoco podemos ir al extremo de ignorar un texto profético o las profecías, ya que como dice su manual, el 27% aproximadamente de la Biblia son versículos proféticos o de profecía. Me dejo entender, el 27%, casi la tercera parte de la Biblia son proféticos. Los salmos, los mismos profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, ¿no? En el Nuevo Testamento, Apocalipsis. En el Antiguo Testamento hay muchos más todavía, Miqueas, Zacarías, ¿no? Entonces, Ezequiel, este, entonces, la tercera parte prácticamente de la Biblia, o el 27% de la Biblia, su contenido es de texto profético, ¿no? Versículos proféticos. Entonces, no podemos ignorarla también, me dejo entender, ya que si tiene una tercera parte de la palabra de Dios, y si yo creo que es inspiración de Dios y que es útil esa palabra, yo no puedo hacerme también ajeno a ello. Entonces, ¿cuál es lo más recomendable y que debo de ser responsable cuando me acerco a un texto profético, ¿no? Eh, Lógicamente, esto pasa por dos filtros, ¿no? La actitud con la que yo me acerco a la palabra de Dios y lo otro, la indagación que hago en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Sobre un texto determinado. Por ejemplo, y hemos aprendido a analizar los textos poéticos, hemos aprendido a analizar cómo las cartas, ¿no? O la epístola, hemos aprendido a analizar un texto narrativo y ahora vamos a ver cómo analizar un texto profético, ¿no? Entonces, para eso, unos conceptos previos que es teórico, pero que sirve de mucho, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir a su manual, la página 54, dice lo siguiente, ¿no? Existen dos tipos de profecía, dice, ¿ya? Cuando hablamos de profecía, no todo es predictivo, ¿no? No todo es a futuro, ¿ya? Básicamente existen dos tipos de profecía, la profecía predictiva y la profecía didáctica, ¿ya? La profecía predictiva, por lo general, es lo que nosotros más siempre, lo que primero viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra profecía, ¿no? Es el que predice el futuro, prácticamente, ¿no? Es un texto que está hablando de algo que iba a suceder tiempo después, ¿no? Ahora, ese tiempo después tiene un cumplimiento muchas veces a mediano plazo y muchas veces a largo plazo, ¿no? Entonces, o incluso tiene doble cumplimiento. Las profecías, por ejemplo, que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en Isaías y todo lo demás, tenían un cumplimiento
a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo que va a ocurrir en el tiempo del Apocalipsis, ¿correcto? Muchas veces esas profecías se estaban escribiendo sobre una libertad que iba a tener el pueblo de Israel de estar cautivos en Babilonia, pero también estaba refiriéndose a una libertad que vamos a tener, o el Mesías, cómo es que nos va a liberar de las acechanzas del enemigo, ¿no? Y cómo es que va a vencer finalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Por eso que no podemos poner fechas exactas a las profecías predictivas, ¿ya? Entonces, eso sobre todo era cuando venía un profeta y decía y hablaba diciendo, ¿no? Y Dios enviará un Mesías y se estaba refiriendo, por ejemplo, ¿no? A 100, 200, 300 años más adelante. Hablaron de un Mesías, Jesús vino años después de que Isaías había escrito, por ejemplo, sus profecías en cuanto al siervo sufriente. Por ejemplo, el libro de Isaías, que hoy día vamos a analizar brevemente o a grandes rasgos, fue escrito en el año 760 antes de Cristo, aproximadamente. Ya, en el año 700 antes de Cristo, aproximadamente. Y entonces tuvo su cumplimiento cuando hablaba Isaías 53, cuando habla sobre el siervo sufriente, 700 años antes de que se cumpla fue escrito. Finalmente viene Jesús 700 años después y da cumplimiento a lo que dice Isaías 53, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un texto profético a largo plazo, ¿no? Entonces, vimos su cumplimiento. Entonces, y parte de la profecía de Isaías, por ejemplo, recién va a ser cumplida cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener cuidado en los textos proféticos también es lo siguiente, que muchas veces va a usar figuras, es decir, simbolismos. Y estos simbolismos no lo podemos tomar de manera literal, ¿no? Entonces, ese es otro cuidado que debemos de tener cuando analizamos los textos proféticos. Pero también había una profecía didáctica, ¿ya? Esta profecía didáctica por lo general era cuando Dios usaba un profeta, ¿ya? Para corregir ciertas realidades morales o éticas que estaba ocurriendo en el pueblo en el tiempo presente. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jeremías anunciaba y decía, dice Jehová, ¿no? Que se arrepientan de sus pecados. ¿A quién está hablando? Exclusivamente a esos reyes y al pueblo de su tiempo, diciendo, arrepiéndanse porque enviará juicio. Y el juicio no duró más de unos años y llegó el juicio. Entonces, eso fue una profecía proclamativa y didáctica de enseñanza para ese entonces, y ocurrió en ese entonces lo que Jeremías está diciendo. Ahora, en un mismo libro podemos encontrar las dos profecías, tanto la didáctica o proclamativa, como también la predictiva, la que va a tener un cumplimiento a futuro, ¿entiendes? Entonces, eso es interesante porque debemos aprender a identificar esas dos cosas, ¿no? La didáctica y la predictiva. Eh, Le decía, muchas veces la predictiva es cuando se anunciaba una realidad de aquel momento. Isaías capítulo 1, por ejemplo, es una profecía didáctica. Va a hablar de los hechos que están ocurriendo en ese entonces, va a citar nombres de ese entonces, ¿no? Por eso que en términos generales, una profecía que es traer una palabra de parte de Dios, ya sea para ese presente, ya sea para un cumplimiento a corto plazo o para un cumplimiento a largo plazo. Pero ¿qué es lo que hacía el profeta? Dice Jehová, y traía un mensaje de parte de Dios. Pero previo a eso, cada profeta vemos cómo es que tiene una visión o cómo es que Dios le habla a ese profeta. ¿Correcto? Ahora, la pregunta sería también, ¿y hoy en día hay profetas? No, esa es otra pregunta, porque hoy en día vemos por internet o personas que se han levantado como profetas. Y debemos tener cuidado porque ciertamente la carta de Pedro dice de que la mayor revelación, la evidencia, la profecía por excelencia ya ha sido revelada, que es la palabra de Dios, sobre el cual nosotros debemos de caminar, ¿no? Entonces ya se cerró prácticamente este tiempo de los profetas. Los profetas traían palabra específica de parte de Dios porque recién se estaba revelando su palabra. Pero esa palabra ya se cerró y no se debe de agregar ni una coma, ni una tilde, añadiendo la palabra de Dios. ¿De qué manera hoy en día existen profetas? Lo que existe es el don profético, el cual nos habla Pablo dentro de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es eso?
no es dar nuevas revelaciones, sino el don profético viene, o el don de profecía viene a ser cuando yo uso la palabra de Dios ya escrita y la anuncio a un determinado público. Y Dios, haciendo ese uso de ese don de profecía, quizás en el que ni siquiera se da cuenta el predicador, está usando su palabra ya escrita para decir una verdad a un individuo o a un conjunto de personas, ¿no? Viene de pronto, tú escuchas una prédica, escuchas a un pastor y de pronto ni siquiera ha dicho tu nombre, pero pareciera que está hablando tu vida, ¿no? Dices, justo cómo sabía esta persona que yo estoy pasando por estas luchas. Y él está predicando ahí, ¿no? Diciendo, y arrepiéntate y tal pecado y todo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Quién le ha contado? Entonces, Dios está haciendo uso de ese don profético o del don de profecía para anunciarte su palabra ya escrita. Pero no vemos hoy en día ese tipo de profeta donde tiene que venir alguien y decir, pregúntame, yo te voy a decir tu futuro. Eso está fuera de foco, ¿no? No es así. Como te digo, ese tipo de profeta no existe, no hoy en día ha sido cerrada, ¿no? Entonces, Pablo claramente anticipa en Gálatas capítulo 1 cuando dice, así sea un ángel el que se levanta con un nuevo evangelio o un evangelio diferente, eso es anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Y para completar esta idea, ¿sabes cómo se originaron estas sectas de mormonismo, adventismo, testigos de Jehová, Diosa Madre y muchos de estas sectas, los ataúcus y todo? Justamente porque alguien leyó por ahí de que cómo Dios revelaba su palabra en el Antiguo Testamento y dijo, ah, a mí también. ¿Y qué es lo que crearon? Un éxtasis, un tiempo y dijeron, se me apareció un ángel y me dio una nueva revelación. Por eso que cada una de estas sectas tienen un libro añadido por encima de la Biblia diciendo que estas son las revelaciones que un ángel le dio a Joseph Smith. Estas son las revelaciones que un ángel le dio, o Dios mismo, incluso algunos de ellos dicen, Dios mismo con Jesús descendieron y se lo dio a Russell, ¿no? Los testigos de Jehová. Y esto se lo dio a Elena de White de los adventistas. Y así comienzan las sectas. Ataucusi, él se proclama haber tenido un encuentro personal con Dios y que Dios le dijo, ahora tú eres el Cristo del occidente. Entonces ahora Jerusalén está en Cieneguilla, por ejemplo. Así de claro. No nos dicen eso, pero esos son sus orígenes. Ahorita Jerusalén para ellos está en Cieneguilla. Y ahí hacen sus rituales, llevan su carnerito, todo lo demás. Replican todo lo que está en Levítico, diciendo que ellos son la nueva Jerusalén. Murió Tauquise y dijeron que iba a resucitar y al final no resucitó. Dice, no, es que en el hijo sea ahora uno de sus hijos. Incluso llegó a ser congresista. Entonces, una cosita sacada de foco por una mala interpretación de la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, decía, ¿no? A veces decimos, bueno, en todo caso evito leerlo. No debemos hacer eso porque es palabra de Dios. Pero tampoco podemos leerla y enseñarla irresponsablemente porque puede causar daños y cuánta piedra de tropiezo para muchas personas, ¿no? Entonces, básicamente quisiera decirles esa manera de instrucción en cuanto al libro de profecía. Justo en la iglesia vamos a comenzar los sábados un estudio de sectas y religiones. Vamos a analizar sus puntos de vista, sus orígenes, sus enseñanzas y cómo predicarles a ellos, ¿no? Sábado tras sábado vamos a ir viendo a cada una de estas sectas y religiones, que va a ser muy interesante. Dime, Sofía. Ya. Buenos días con todos. Pastor, una consulta. También ha pasado de que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo he sido más chibolita que ahora, cuando he estado en la iglesia, el pastor muchas veces ha invitado, diferentes pastores, ¿no? Había invitado a otros pastores que también decían que eran profetas. Y a veces cuando predicaban la palabra, muchas veces hacían el llamado, o sea, decían, por favor, pasen adelante todas aquellas personas que han sentido que Dios les ha hablado. Y definitivamente la palabra de Dios siempre habla en sus corazones, ¿no? Y en muchas ocasiones, por ejemplo, yo he pasado y varias personas han pasado adelante y se acercaban muchas veces los pastores y oraban por nosotros y ponían sus manos, lloraban y decían, yo profetizo, tú vas a hacer tal y te va a pasar esto, te va a pasar aquello y te no sé qué, ¿no? Entonces, no sé si en mi inocencia, pero yo creía y yo salía mucho más animada emocionalmente, diciendo, wow, yo voy a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sé que si es obviamente en el camino del Señor. Entonces, pero ahora con todo lo que vengo estudiando, me queda la duda de que si ha sido cierto lo que ellos hablaban o no, porque tuvimos una experiencia también en otro lugar
donde vinieron unos jovencitos de otra iglesia y también oraron por nosotros. Y una de las jovencitas le decía a otra, porque estaba orando por mí, le decía, pero profetiza, le decía, ¿no? Entonces yo estaba como, ¿qué pasa, no? Entonces la chica pone sus manos sobre mí y me dice, me empieza a decir varias cosas, ¿no? Me empieza a decir varias cosas y me da a entender en sus palabras como que yo no voy a tener hijos. Yo era antes de casarnos, ¿no? Que yo no iba a tener hijos, pero que iba a tener muchos hijos y también hijas espirituales, ¿ya? Y que como que yo tenía un don especial para enseñar y que voy a tener muchos hijos espirituales. Entonces yo me quedé como que un poco confundida. Dije, oh, qué lindo poder ayudar a personas. Pero al mismo tiempo yo decía, no, pero yo quiero tener bebés, ¿no? Entonces como que me quedé así. Y cuando mi papá escuchó, se enojó y me dijo, no le hagas caso a esos locos, que tú sí vas a tener hijos, que no sé qué. Yo le dije, ya, cálmate, Santi, todavía ni siquiera me he casado. Entonces, después conversando con esta chica y con la otra chica que le decía, oye, profetiza, como que la anima a profetizar, me explicaron que en su iglesia ellos acostumbran a escuchar la palabra todo, pero también a profetizar. Y decían de que tú tienes que poner las manos sobre una persona, orar, y o sea, la profecía que ellos decían dice de que era las buenas intenciones o los buenos deseos que ellos querían para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si te tenían cariño en un momento que te conocían, ponían sus manos sobre ti, oraban y te decían, no, tú vas a ser un gran siervo, lo que deseaban, ¿no? Que seas un gran siervo, que sirvas al Señor con todo tu corazón, que no sé, que prediques a multitudes y diferentes cosas. Entonces, como que ahí yo dije, ah, ya, esto es una estafa, dije yo, ¿no? O sea, entonces voy a tener bebés. Y tengo dos hermosos, preciosos hijos. Entonces, como para darnos cuenta de que definitivamente era algo que no es, ¿no? Entonces, como para poder entender tal vez de que muchas veces se hace eso, ¿no? De que cuando dicen voy a profetizar y alguien se te acerca y quiere orar, muchas veces creo yo que es más sus buenos deseos que lo están diciendo antes de que realmente una palabra de Dios, ¿no? Me parece que es así. Tiene mucha razón, Sofi. Sí, hay que tener cuidado por eso, en catalogar algo de parte de profecía, ¿no? Yo como buenos deseos te puedo decir, mira, Julio César, sigue estudiando, sigue buscando de Dios, vas a ser un buen siervo, pero hasta ahí, porque es bíblico, ¿no? Porque, o sea, continúa buscando el Señor y te va a usar. Eso es bíblico, no estoy dando una profecía, estoy anunciando una verdad bíblica. Ese es mi límite. El fondo de lo que yo voy a decir tiene que ser la palabra, porque eso es lo que hoy en términos generales es profecía, traer una palabra de parte de Dios. Y si su palabra ya fue revelada, esa palabra es la que lo voy a llevar. Ahora, no puedo llevar una palabra como dice, ¿no? De mi buen deseo, ¿no? O sea, como a mí tengo como dicen, un cariño hacia la persona y por eso que le voy a decirle tal cosa, ¿no? Y muchas veces se ha redireccionado ciertas vidas y hay personas que viven tras profecías, ¿no? O sea, porque me dijo el profeta tal cosa y bueno, ahora Sofía tuvo un padre o alguien que le dijo, no creas en esas cosas, ¿no? Porque lo contrario hubiera dicho, no, a mí han dicho que no voy a tener hijos y si hubiese pedido la oportunidad de conocerme, ¿no? Me hubiese puesto X, ¿no? Entonces, porque hay gente que se predispone a lo que te ha dicho, así como hay gente en el mundo que se predispone al horóscopo, ¿no? O sea, y lo mismo sucede a veces en el cristianismo porque se va a predisponer a lo que me han dicho, ¿no? O sea, porque me dijo el profeta, entonces ya, como un hombre dice que se le acercó a una chica, dice el Señor, ¿no? Me ha revelado que te vas a casar conmigo. El hombre era cuarentón y el otro tenía, pues, 20 años, ¿no? La chica. Y la chica dijo, no sé, que me diga a mí también, porque a mí no me ha hecho nada, le dijo, no, o sea, todavía no he tenido pesadilla, le dijo. Pues, Entonces, tengamos cuidado por con ejemplo, eso. en las falsas doctrinas, pastor, hay como la gente también se predispone a creer en lo que dice ahí el líder, ¿no? Y por Claro, más que a veces uno le dice que están equivocados, ellos están ahí, ellos creen en eso y no investigan, no analizan porque ahí están cegados, ¿no? Y yo conozco varios amigos que, por ejemplo, esos de los israelitas, ¿no? Tenía un compañero que trabajaba conmigo y tenía su familia y yo le conversaba, le predicaba de acuerdo a lo que nosotros aprendemos, pues, pero ellos tienen ya basado ellos y no quieren cambiar.
ellos están cegados, por más que le digan, no, 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 o sea, el equivocado somos nosotros, ¿no? Sí, sí. Ahí entender, pues, Sí, ¿no? Que nosotros tenemos una responsabilidad aún para con ellos en el sentido de que en la posibilidad que se nos presente, presentarle lo que la Biblia dice, ¿no? Ahora, claro. lo crean, no lo crean, ya es su asunto, ¿no? Y dejarlo, ¿no? Pero también tener otro cuidado de que el Señor no nos llama a discutir con ellos, ¿no? Porque a veces a mí me ha picado la lengua de entrar en un debate y estar ahí, ¿no? Pero de pronto digo, bueno, somos llamados a anunciarles la verdad y dejarlo a la pelota en su cancha, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que realmente va a confrontar ese corazón, ¿no? Como también hay eso, a veces nosotros también, bien nos metemos tan a fondo queriendo convencerlo y entramos a un debate, o bien a veces decimos, no, ese ya es israelita, no le digas nada. Ese es otro peligro, ¿no? Justo ayer yo contaba en la reunión de iglesia que veía un testimonio de una mujer que era mormona, o sea, del mormonismo, y se había convertido al cristianismo, ¿no? Y ella tenía su florería donde llegaban muchos clientes y ella era mormona, pues, ¿no? Entonces los mormones son bien educados, bien, aparentemente todo. Lo que está errado es su doctrina, ¿no? Totalmente mala. O sea, pero tiene apariencia de piedad, como dice la Biblia, ¿no? Son buena gente, les gusta ayudar a personas, educados, todo lo demás. Entonces, de pronto ella dice, se convierte al cristianismo, ¿no? Se convierte al cristianismo y va a la iglesia de su localidad, pues, ¿no? Entonces va a la iglesia y se encuentra con muchos de sus clientes. Y uno de ellos se le acerca y le dice, oh, qué bueno que ahora hayas cambiado de pensar y ahora estés con nosotros, le da la bienvenida, ¿no? Y ella le dice, pues, sí, pues, ¿no? ¿Cuántos años has sido mi cliente? Nos hemos visto, hemos hecho tratos, negocios y nunca me predicaste de Cristo. ¿No? Y qué bueno que estoy ahora aquí, pero pudiste haberme ahorrado años de sufrimiento, le dice. Dice, es que yo pensé que estabas cómoda con tu religión, no quería incomodarte, le dice. No, yo estaba sufriendo en esa religión, dice. O sea, aparentemente tenían una sonrisa, pero si es una religión donde no está Cristo, definitivamente hay un vacío en esas personas. Algunas se muestran cerraditos porque han sido así instruidos, pero muchos de ellos también están inconformes o están ahí está el Espíritu les está diciendo, esto no es de Dios, ¿no? Entonces, no podemos irnos al extremo de meternos a debatir, pero tampoco al extremo de decir, ya, ese ya es israelita, ese ya es mormón, no le digas nada. Cuando se da la oportunidad, nuestra responsabilidad es presentarle la palabra y luego decir, bueno, esto dice la Biblia, ¿no? Yo creo en eso y ya, dejarle pensando. ¿No? Y quizás conocer ciertas partes de lo que ellos creen para de alguna manera llevar un texto bíblico y decir la Biblia dice esto en cuanto a eso, ¿no? Léelo, analízalo. Hasta ahí hemos cumplido. Volviendo a lo nuestro, entonces, volviendo al manual, esto de profecía siempre jala, ¿no? Lleva a pensar, ahí hay muchas anécdotas en torno a esto, ¿no? En torno a las profecías. Entonces, bueno, en la página 55 también ustedes pueden ver los dos lenguajes que usa, o hasta tres lenguajes básicamente que usa la profecía, ¿no? Un lenguaje que es literal, cuando va a usar términos o va a detallar, por ejemplo, ¿no? Viene el profeta y detalla, en aquel entonces era así, sobre todo en el Antiguo Testamento, detalla cosas literales y debemos entenderlas cuando usan nombres de reyes, pueblo, hijo de tal. Eso es literal, no hay simbolismo ahí, es literal de lo que está ocurriendo en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿no? Pero también muchas veces va a usar un lenguaje figurativo. Por ejemplo, Daniel usa bastante lenguaje figurativo, como dice que vio un león con alas y un leopardo con cuatro alas, ¿no? Entonces, eso es lo que el razonamiento, la visión que de él cómo está viendo la visión, ¿no? Pero esto tiene un simbolismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, también dice Zacarías en capítulo 4, verso 7, vio como una montaña se removía, ¿no? Entonces, o era removida. Isaías 11:1 ve una rama que sale de una rama, dice cómo sale de un ser, ¿no? Entonces, todo esto muchas veces son de un lenguaje figurativo y tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, eh, Daniel vio, dice, ya les dije, ¿no? Un leopardo con cuatro alas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es
O también Joel dijo, ¿no? La luna, cómo se va a convertir en sangre, refiriéndose a lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Muchos de estos son muchas veces figurativos, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado al momento de interpretarlo, qué es lo que quiere decir. Cuando escuchamos, también muchos han escuchado la gran ramera, ¿no? En el Apocalipsis, cómo va a ser y todo, y cómo... Tengamos cuidado porque tiene una interpretación de que está refiriéndose a ciertas naciones, a ciertas religiones, entonces tiene una explicación mayor, ¿no? No es algo así literal, ¿no? Entonces, son lenguajes que va a usar y justamente hoy día vamos a ver parte de ese lenguaje, ¿no? Pero también viene lo que es una palabra de advertencia, ¿no? Ya, la palabra advertencia también es cuando Dios usaba para justamente traer una advertencia clara a su pueblo, ¿no? Eran palabras duras muchas veces. Por ejemplo, cuando a Israel, a su pueblo, le llama como mujer adúltera. Entonces, uy, Israel era una mujer adúltera. No, lo que está queriendo dar a entender es que hay un lenguaje figurativo, pero también hay una advertencia. Lo que está queriendo dar a entender es de que de esa misma manera está haciendo el comportamiento de su pueblo para con Dios, como una mujer adúltera para con su esposo, ¿me entiendes? Entonces, son palabras duras, figurativas, pero al mismo tiempo está diciendo llegar su advertencia, ¿no? Entonces, puedes leer todo ese capítulo 55 y quizás ampliar un poco más estos conceptos, ¿no? Pero vamos a pasar entonces ahora sí a la página 56, donde hay una actividad con este tema de las profecías, ¿no? Su análisis va a ser similar a un bosquejo narrativo, pero teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, ¿no? El lenguaje figurativo, el lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje figurativo, el lenguaje literal, las advertencias que hace y teniendo en cuenta qué tipo de profecía puede ser predictiva o didáctica, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, vamos a hacer primero, vamos a leer primero Isaías capítulo 1, de verso 31 al 31, ¿no? Y hay que leerla varias veces, y eso es una de las cosas que me olvidé decirla, ¿no? Era dejarlo como actividad que lean durante la semana para ya poder hoy en día estar un poco más, por así decirlo, familiarizados con el texto, ¿no? Pero vamos a hoy día avanzar en todo caso lo que podamos, ¿no? Quizás llegamos a hacer el bosquejo entre todos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Dice capítulo 1, si tienen su Biblia, perfecto, o si no, ahí en el manual también está en la siguiente página 57, ahí está Isaías capítulo 1, del verso 1 al 31, mira. Vamos a leerlo, dice. Visión de Isaías, hijo de Amós. Yo voy a leer los primeros 9 versículos. Sofía, luego tú lees del 10 al 20, pues. ¿Está bien? Y finalmente nuestro hermano Roy quizás del 21 hasta el finalizar, para así poder avanzar todos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a leer. Yo voy a leer de 1 al 9, Sofía de 10 al 20, luego nuestro hermano Roy del 21 al 31, creo es. Ya, voy a leerlo, dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, lo volví a leer, verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros
y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sofía, del verso 10 quizás al verso 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, esteos y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano Roy, si nos puede apoyar el 21 al 26, porfa. Amén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu impureza. Restauraré tus jueces como el principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Amén. Gracias, hermano Roy. Entonces, bien, hemos dado una leída y quizás te has encontrado, primero, palabras duras, ¿no? Más de una ocasión hemos visto palabras duras hacia su pueblo, pero también hemos encontrado palabras que quizás no está en nuestro vocabulario, ¿no? O sea, que siendo sinceros, no todas las palabras, hay palabras que quizás no le entendemos. Y en eso viene también la humildad muchas veces del lector de dos cosas, ¿no? De reconocer eso, ¿no? De que no conocemos todas esas palabras que menciona. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Tipo Cole, ¿no? ¿Qué hago? Busca tu diccionario, bueno, es lo más rápido que puedes hacer. Dos, ahora, si es que ocurriese de que no entiendes una palabra, bueno, vas al diccionario. Si fuese un diccionario bíblico, mucho mejor todavía, pero no todos tienen a veces un diccionario bíblico, ¿no? Tiene su costo.
pero básico a un diccionario. Quizás hoy en día el internet nos ayuda a googlear ciertas palabras para poder entenderla, ¿no? Buscar su sinónimo y poder entenderla. Pero también si ocurriera que no comprendo toda una frase, por ejemplo, toda una frase, por más que voy al diccionario y no comprendo toda una porción, ahí viene también lo siguiente, ¿no? Que debemos entender. Por eso digo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con una disposición de querer aprender y ser leales y fieles a lo que dice la Escritura, tengo que optar por varias vías, ¿no? Uno, lógicamente, leer y leer y leer. Otro, encomendar y pedir al Espíritu Santo, pero también es recordar que el Espíritu Santo dice, o el Señor Jesucristo, ha instituido la importancia de pertenecer a una iglesia, ¿no? Y muchas veces el Señor pone a nuestro alrededor personas que quizás conocen un poco más, ¿no? Pero que tengan de alguna manera una referencia de que son centrados, son correctos, son pegados a la palabra, un buen testimonio. Entonces, y algunos incluso Dios ha llegado a dar el don de maestro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que tener la humildad de decir, hermano, pastor, me puede apoyar, este texto no lo comprendo. Eso no te hace menos, ¿no? O sea, a veces por vergüenza uno no indaga, ¿no? Y te quedas ahí bien diciendo, bueno, no lo entiendo, o bien haciendo una mala interpretación, ¿no? Entonces, en textos como estos justamente debemos de hacer uso de eso, de esas, por así decirlo, ¿no? De eso que Dios ha provisto a través de su iglesia para su iglesia, ¿no? O sea, dice que somos identificados unos a otros en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, debo de hacer uso de eso, ¿no? Entonces, si hay algo que no comprendes, no dudes siempre en consultar, ¿no? Consultar, preguntar, porque no todo lo vamos a entender. Siendo sinceros, ustedes han leído, hay pasajes donde dices, wow, y esto, algunos han leído quizás, yo la primera vez que leí Isaías dije, ¿en qué idioma está esto, no? ¿Y por dónde comienzo? ¿No? O sea, porque encuentras pasajes bien, un poco quizás difíciles de comprender, ¿no? Bien, habiendo hecho esa lectura, pues la idea es de quizás luego van a seguir leyéndolo durante la semana. Vamos a tratar de hacer un bosquejo de este libro primero, de este capítulo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un bosquejo ahí en nuestro lugar donde te encuentras. Entonces, pero para eso vamos a leerlo lentamente, ¿ya? Primero, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De quién está? A ver, la primera parte, el versículo 1, ¿de quién está hablando? Pregunto. El versículo 1, se han puesto a pensar, ¿de quién está hablando? Una de las preguntas que podemos hacer siempre para ir dividiendo, muchas veces es, ¿qué está hablando Dios en la primera parte o el autor del libro en todo caso? Mira, el primer versículo 1, mira, Lo que vio Isaías, ¿no? claro, básicamente, pero se está refiriendo o dándonos la introducción, quién recibió la visión, ¿no? Y en tiempos de quién, ¿no? O acerca de qué, ¿no es cierto? Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, ¿no? La cual vio acerca de quién, dice, de Judá, ¿no? Es interesante porque para esto también necesitamos un poco de historia bíblica, ¿no? Para estos tiempos, el reino de Israel, o el pueblo de Israel en todo caso, ya se había dividido en dos, en los tiempos de los reyes. Me dejo entender. Y existían dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá que continuaba con la dinastía de David, Salomón y su hijo Roboán. Pero, y de ahí continúan muchos reyes más, del cual está mencionando justo ahí. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, son justamente reyes que vienen de ese linaje. Pero paralelo a esto existía también otro reino, que era el reino de Israel, que comenzó con un hombre que se rebeló al rey Roboán llamado Jeroboán, y comienza otra dinastía de reyes.
y ambos eran considerados pueblo de Dios, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá, de la dinastía de David, y el reino de Israel, que los que se habían rebelado, ¿no? Y que formaron su capital allá en este lugar llamado Efraín, si no me equivoco, ¿no? En la tribu de Efraín, ¿no? Entonces ahí, hermano, entonces había dos reinos, pero aquí Isaías, ¿a quién se está refiriendo? Al reino de Judá y a los reyes que vienen justamente de ese linaje. Judá y Jerusalén. Ah, Jerusalén. Jerusalén está dentro de Judá, ¿no? Judá es su capital, pues. No, dos reinos, creo. No, pero eran reinos separados, ¿no? No. Judá es la ciudad, la región, y Jerusalén es capital dentro de esta región. Se está refiriendo a ellos, ¿no? El otro era el reino de Israel que se habían apartado a este lugar llamado Efraín. Es decir, ¿no? El reino de, por ejemplo, así decirlo, ¿no? El reino de Ventanilla, no, bueno, otro ejemplo. Eh, el reino de la libertad, Trujillo, puede decir, Trujillo, capital de la libertad, ¿no? Entonces, ya, se entiendes. Está hablando de ese mismo lugar, no está hablando de Ancash, está hablando de la libertad Trujillo, su capital, algo así, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Entonces, se está refiriendo exclusivamente al reino de Judá, que era de la dinastía de David. Entonces, y menciona una serie de reyes, ¿no? Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de quién dice? De Judá, del reino de Judá, todos ellos. Entonces, Isaías va a abarcar ese periodo de tiempo desde el reinado de Usías hasta el reinado de Ezequías. ¿Me dejo entender? Abarca ese periodo de tiempo, desde el reinado de Usías hasta el reinado de Ezequías. Entonces, esto vendría a ser de alguna manera la visión que va a recibir Isaías y se está presentando Isaías prácticamente, ¿correcto? Que dice visión de Dios o de Isaías, hijo de Amós. Incluso nos dice que Isaías es hijo de un hombre llamado Amós. ¿Te das cuenta? Cuando analizamos el texto vamos sacando mucha información, ¿no? O sea, quizás no conocemos quién es Amós, pero mínimamente ya sabemos que era padre de quién, de Isaías, ¿no? Para los que llenan crucigramas, ya cuando te dice, y padre de Isaías es Amós, ¿no? Entonces, Amós era padre de Isaías. Y si queremos ampliar un poco más esto, ya es una chamba mayor, pero te vas al libro de Reyes y verificas estos reinados y vas a encontrar estos nombres, ¿no? Que justamente son paralelos históricamente hablando, ¿correcto? Entonces aquí en el verso 1 como tal yo lo separaría, porque es como una presentación de Isaías, ¿no? Es como que Isaías está diciendo esto es una visión para un público objetivo, ¿no? Entonces, este verso 1 yo lo separaría, sería, ustedes tienen quizás en el, a ver, en la página 59 tienen un espacio donde vamos a llenar un bosquejo, ¿no? Entonces ahí en el punto número 1 podrían poner visión de Isaías, ¿de qué verso a qué verso? El verso 1 solito, ¿no? O sea, el versículo 1 solito vendría a ser, por ejemplo, visión de Isaías o presentación de Isaías, ¿no? Ahí en su manual, llénenlo, en la página 59, ¿no? Ahí está. Entonces, el título, el tema todavía no lo coloquen porque una vez que hemos hecho todo el bosquejo, volvemos a ver de qué trata todo, ¿no? Entonces, no lo coloquen, ¿no? Entonces, ya, volvemos al texto. Entonces, esto solo ya nos está hablando es una división, ¿no? Entonces, vamos a resaltarlo. Vamos a ir lento, pero seguro, ¿no? Ya. Ahora, vamos a leer de qué está tratando y hasta dónde hace un corte, por así decirlo, ¿no? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana.
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nuestra tierra está destruida, nuestras ciudades puestas a fuego, nuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión. Aquí hay un corte, esta palabra, ¿no? Estuvo dando todas unas características, ¿se dieron cuenta? Malas, ¿no? O sea, bien malas, porque ha dado características que se han revelado, todo lo demás, pero en el punto 8, si tú te das cuenta, hace un corte, ¿no? Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿de quién está hablando? De esta hija de Sión, ¿no? Dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces, hasta el verso 7 ha dado toda una descripción bien, pues es como una queja, ¿no? De parte de Dios hacia su pueblo, ¿no? Como un reclamo, del verso 2 al 7. Pero en el verso 8 ha hecho un paréntesis, dice que queda la hija de Sión, y en el 9 lo completa, dice que viene a ser el remanente, ¿no? Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, esta palabra resto pequeño significa un remanente. Entonces podemos ver, mis hermanos, si alguien no lo comprende o tiene una inquietud, con toda confianza lo dicen para poder, Una pregunta, pastor. sí. La hija de Sión se refiere, no sé a qué se refiere al reino de Judá. Claro, a Jerusalén, ¿no? O sea, justamente se le conocía como la hija de Sión, ¿no? Por el monte de Sión que se encontraba en ese lugar, ¿no? Sí, ciertamente. Sí, sí, gracias, Patricia. Entonces vemos que del 2 al 7 hace una especie de reclamo o queja contra su pueblo, ¿no? Entonces, del 2 al 7 sería otro punto. Ahí en su bosquejo pone, ¿no? Queja o reclamo de parte de Dios, ¿no? O reclamo de su pueblo, ¿no? Entonces es lo que hace, ¿correcto? Entonces, y eso va del 2 al 7, ¿no? Ya, al 7 más o menos, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Sí? Ya, ¿no? Al 7 o bueno, o déjeme ver. Sino que, Sí, porque el 8 y el 9 ya habla de Sion. no, definitivamente el 8 y el 9 es otro, ¿sí? Y les debo confesar que yo he estado leyendo y releyendo ya esto, y he estado, por eso no es tan fácil sacarlo a buenas a primera, ¿no? Entonces, lógicamente, pero me parece que podemos hacer un corte más. Luego lo vemos, ¿ya? Pero vamos a ir viendo. A ver, junta mi borrador un ratito. A ver, definitivamente el 8 y el 9, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos a pintarlo. El 8 y el 9 está haciendo un paréntesis. Otro color, otro color. 8 y 9 hace un paréntesis porque dice que ha dejado prácticamente la hija de Sión como una enramada, como una cabaña en el melodar, en una ciudad asolada. En medio de todo esto es como un refugio, ¿no? Una cabaña es como un refugio, y dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado este resto pequeño, a lo que más adelante Isaías lo va a llamar el remanente de Israel, ¿correcto? Dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, a su pueblo en general, Dios lo está considerando como ¿quién? Como Sodoma y Gomorra. Pero dice, tiene un remanente, ¿no? Un pequeño grupo que de alguna manera se salva, entre comillas, porque tampoco vamos a ver que eran tan santos, ¿ya? Pero dentro de todo lo que era el pueblo, esto era como era su remanente, ¿no? Ese que de alguna manera buscaron a Dios, ¿no? Que de alguna manera. Dime, Sofía. Como para poder entender algunas palabras, era que cuando dice, por ejemplo, como cabaña en melonar, melonar dice que es un campo de melones. Y toda la frase cuando dice como cabaña en melonar,
significa era que normalmente cuando había el tiempo de la cosecha, los campos eran inmensos y hacían una cabaña temporal, o sea, una cabaña maltrecha para el vigilante de la cosecha, ¿no? Entonces, justo lo que decía el pastor se complementa con esto, ¿no? Se da a entender de que ese era como un refugio, pero maltrecho. Es por eso que, como dice el pastor, ¿no? Que, o sea, Judá, lo que quedaba, ese remanente, lo que estaba quedando, lo que todavía como que era rescatable, no era tan perfecta que digamos, sino que así como esa cabaña estaba maltrecha, o sea, no estaba invicta, ¿no? Como decimos Y nosotros, asolada, cuando dice es destruida, ¿no? Asolada significa destruida, o sea, era algo que ya estaba por caer incluso. era algo como que Aná, ¿no? Como que hicimos ya, pues, ¿no? Ya, es como cuando nosotros enseñamos en el colegio, ¿no? Todo el mundo salió jalado, pero de entre ahí buscas uno que otro como para no decir que el profesor fue malo, pues, ¿no? Alguien tiene que aprobar, ¿no? Y haces un filtro y bueno, dices, ya esto, pero no es que sea lo ideal, ¿no? Pero alguien tengo que escoger y ya ¿no? Algo así, ¿no? O como cuando comienzan el curso de método inductivo, comienzan 10, pues, ¿no? Y terminan 4 o 5 y tal. Pastor, por favor. Es remanente. No es que sea perfección, dice, sino que ya, pues, es el remanente. Somos el remanente, mis hermanos. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, vamos viendo, entonces aquí hay quiebres, ¿no? Hay quiebres. Entonces, ya. Entonces, del 8 al 9 sería otro punto. Pero yo me animaría todavía a dividir eso que está ahí rosado en dos, ¿ya? Pero luego lo vemos. Vamos a ver cuántos puntos salen, pues. Pero que ahí podemos hacer una pequeña división. Pero vamos a... Ya, entonces, pero en el 8 y 9 sí nos queda claro que está hablando de su remanente, ¿no? Entonces tú en tu bosquejo puedes poner el remanente de Judá, ¿no? Eso está de 8 al 9, ¿no? ¿Sí? El remanente de... Entonces, ya, si nos falta un punto, vamos a tener que volver a esa parte rosada donde yo tenía mi duda, la verdad. Ya, entonces. Pero no quiero confundirlos. Primero vayamos a ver si encontramos los 8 puntos. Dice, verso 11, ¿no? Del 11 en adelante, no, del 8, 9, del 10, ¿no? Dice. 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Yo pregunto, ¿realmente le está hablando a Sodoma y a Gomorra? No. Entonces, aquí podemos No. ver el lenguaje figurativo. Ya Isaías en el capítulo 1 ha dicho, ¿no? Que la visión dónde le ha venido y hacia quién le está viniendo toda esta visión. Entonces, cuando dice príncipes de Sodoma, oíd las palabras, no le está hablando a Sodoma y Gomorra, sino que es como que les está diciendo, así son ustedes, ¿no? O sea, los está, por así decirlo, le está poniendo una etiqueta, ¿no? A su pueblo, le está poniendo una etiqueta, ¿no? O sea, no sé si tú has escuchado, algunos padres usan, yo no lo uso en lo personal, pero en el mundo he escuchado donde dicen, oye, a su hijo le dicen, oye, hijo del vecino, le dicen, o sea, como le están poniendo una sobreetiqueta, ¿no? Por su comportamiento, lo que fuesen, oye, hijo del vecino, dicen, no, o sea, definitivamente es algo quizás agravante, insultante, ¿no? Aquí Dios no necesariamente le está diciendo eso, pero le está diciendo, ustedes son como príncipes de Sodoma, ¿no? Dice, escuchen, por eso le dice. Entonces, está usando palabras fuertes hacia su propio pueblo. No está hablando de Sodoma y Gomorra, está hablando de su propio pueblo, pero con palabras, con etiquetas bien fuertes, ¿no? Qué roche que te diga eso, ¿no? Dios a su pueblo diciéndole príncipe de Sodoma. Y ellos conocían qué era Sodoma y Gomorra. O sea, ellos sabían la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Una ciudad idólatra, inmoral, y así se comportaron. Y si vamos al libro de Reyes, así fue su comportamiento, ¿no? Entonces, por eso es que le está diciendo esto. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, dice, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces, esto no puede ser entendido de manera literal, sino simbólica, ¿correcto? Esto es simbólico. Esto chiquito nada más, también me hace memoria cuando yo estoy leyendo ahorita el libro de Ezequiel, la manera devocional, y en Ezequiel dice, cuando Dios llama a Ezequiel para que hable a su pueblo, pero ya el pueblo cautivo en Babilonia, y le dice, anda, ve y dile mis palabras, y no la van a creer, no la van a recibir,
pero yo te levanto para que vayas y anuncies mi palabra, le dice, para que quede constancia en mi pueblo que yo levanté profeta y hice llegar mi mensaje. Dice, hasta Sodoma y Gomorra de alguna manera son menos, por así decirlo, pecadores, porque ellos no recibieron una palabra directa de parte de Dios, pero había una conciencia de un Dios. Pero mi pueblo, conociendo mi palabra, me rechazó, dice. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, decirle príncipe Sodoma, pueblo Gomorra es poco, porque Gomorra y Sodoma no tuvieron un profeta que Dios levantó, ¿no? Pero eso no es excusa. Pero, entonces, cuando un cristiano peca, cuando hacemos cosas a sabiendas, el pecado es el mismo, pero la responsabilidad es mayor, porque el mundo no conoce que tenemos un Dios santo, pero tú lo conoces. Cuando un pastor hace cosas indebidas, la responsabilidad es mayor que un hermano recién convertido. Pecado es pecado, pero la responsabilidad es mayor, porque el hermanito lo hizo en ignorancia, pero tú lo estás haciendo a sabiendas. Y ahí diría, oye, pastor imagínate hablando a Dios ahí fuerte, de Sodoma, oh, ¿por qué me dice eso? Porque tus actos eran así. Pues. Entonces, es duro Dios aquí con su pueblo. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice, ¿no? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Buenas lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen, dice, aborrecidas mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlos, dice, ¿no? Entonces, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, aquí ya le está demandando una acción, pero previo a este lavaos y limpiados, les ha vuelto a decir nuevamente lo que él detesta, ¿no? Les está diciendo lo que él detesta prácticamente de su pueblo, ¿sí o no? Del verso 10 al verso 14, 15, ¿no? Les ha dicho básicamente lo que él detesta, ¿no? Ahora, el verso 10 solo puede ir solo porque ha hecho nuevamente una calificación o puede ir directo hasta el 15, ¿no? Porque básicamente les está dando nuevamente, por segunda vez les está dando una calificación, ¿no? Pero aquí ya está dando cosas específicas de lo que él detesta. ¿Qué es lo que él detesta? A grandes rasgos primero, después vamos a hacer el análisis, pero detesta, dice, esos sacrificios que ellos llevaban. El pueblo de Israel era así, religioso, pero como dice, los primeros. Estaban ahí con sus sacrificios, todo lo demás, y eso vemos en el libro de Reyes, ¿ya? Llevaban su sacrificio, todo lo demás, y después día a la semana se iban con otros profetas a los lugares altos, a los montes, a presentar sus holocaustos, sus sacrificios a otros dioses paganos. Y ese era el pueblo de Israel, con un pie en el templo y con un pie en el mundo o en el paganismo. Y eso es lo que está diciendo, ¿para qué quiero yo sacrificios? ¿No? Y cuando ustedes lo traigan, les está diciendo, yo voy a cerrar mis ojos. No, eso es abominación, ¿no? Eran los primeros en guardar su día sábado, pero del domingo a viernes, pachanga nuevamente. Se asemeja a muchos de nosotros a veces, ¿no? O sea, o a ciertas temporadas de nuestra vida, ¿no? Y por eso digo, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque también nos está hablando a nosotros, ¿no? ¿De qué valdría a nosotros ser religiosamente todos los domingos buscando de Dios y día de semana estamos pero más contaminados que el agua del río Rímac, ¿no? Definitivamente no es así. Entonces aquí básicamente Dios le está diciendo lo que él detesta, del verso 10 al 15, ¿no? Entonces puedes marcarlo ahí, puedes poner, ¿no? En tu bosquejo, Dios odia la religiosidad, quizás, ¿no? O Dios aborrece la religiosidad, porque eso es lo que está diciendo básicamente, ¿no? Que él es abominación para él todos esos actos. ¿Y qué son esos actos?
la religiosidad que caracterizaba a Israel, ¿no? Entonces puedes poner, Dios aborrece la religiosidad de su pueblo, ¿no? Entonces, eso está del verso 10 al 15, ¿correcto? Entonces, de 10 al 15, vamos a ver. Listo, ya. ¿Estamos? Ahí, ¿no? Más o menos, ya. Van 3 puntos, no, ya van 4 puntos, ¿no? 4 puntos. Seguimos. Aquí ya, pero les hace, mira, Dios de alguna manera les va a dar una vía, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Una instrucción, ¿no? Entonces dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo malo que ellos hacían en el día a día? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, más injustos eran, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, ¿no? Dice, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Y nuevamente comienza ya a hacer una nueva pregunta. El Señor va a volver de nuevo a decir palabras duras. Pero básicamente el verso 16 al 20, si no me equivoco, vamos a volver a leer, pero como que está dándoles una vía de solución, ¿no? A su situación. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo ha comenzado? Lavaos, limpiad, quitad la iniquidad. Verso 17, aprended a hacer el bien. Verso 18, venid luego, dice Jehová, ¿no? 19, si queréis y oyereis, comeréis bien de la tierra. Dice, verso 20, si no querréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, por la boca de Jehová lo ha dicho, ¿no? Entonces hasta ahí. Yo creo que hasta ahí como que hace les presenta una vía de solución, ciertas acciones que ellos tienen que tomar para mostrar su arrepentimiento a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, eso podría ser otra porción, ¿no? Entonces, porque el verso 21 comienza nuevamente ya con la pregunta, ¿no? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ya comienza nuevamente a machacarlos, ¿no? Entonces, pero Juicio. bien, bien machacados. ¿Sí? Muy bien. Entonces pintamos esta parte, ya, ustedes lo pueden poner ahí, bueno, muy oscuro esto. Ah, ¿qué he hecho? Ahora, ya me logré todo, hermanos, disculpen. Como retrocedo, dice. A ver, ya me logré todo, no. A ver, acá hay una herramienta para retroceder, no creo. No funciona el control ¿Control qué? Z. Z. A ver, vamos a ver, control Z. No, no funciona. No me No, vayas otra vez, otra vez, no me vayas a hacer como a ese profesor que le hicieron por Zoom. otra Profesor, vez. control tal le dijeron y se lo sacaron del Zoom al profe. Ah, control Z, no. Ahí está. No, ya. Lo bueno es que ustedes han ido anotando, así es que voy a volver aquí. Ahí está, creo. Ya, allá. Ya está. Ya está, ya está. ¿En qué nos quedamos? A ver, ahora sí, volviendo a pintar. Del verso 10 al 16. 15 era uno, ¿no? El amarillo, ¿sí? Del verso 10 al 15 era Sí, una división, ¿sí? Y la otra división sí, sería del 20 al verso, 20, ahora sí, ya, del 16 al 20. 20. Listo, gracias. Listo, salió, funcionó. Gracias, Pati. Pensé que estaba diciendo eso para que me saque el Zoom y de pronto se rían ustedes. Así habían hecho con un profesor unos alumnos. El profesor no sabía usar. Le vieron a un profe, control no sé qué. El profe hace y pum, lo saca del Zoom. Y se quedaron ellos solos ahí. Ya todo Eso un fue noticia. y fue noticia cuando comenzaban las clases. Y el profesor ya tenía su edad, pues, ¿no? Y encima estaba diciendo, lo habían grabado eso y uff, por todas las redes sociales, ¿no? Como el profesor, ¿cuál? Dice, la aplasta y plum, sale y todos se ríen. Ah, ese fue el profe.
No, definitivamente, ni de broma, ¿no? Yo los jalo. Pues yo pensé que Pati me estaba haciendo eso. Bien, vamos a seguir, dice verso 21. Dice, seguimos leyendo, ¿ya? Entonces, hoy terminamos el bosquejo, pero bueno, eso va a ser un gran avance. Sigamos, dice 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? ¿No? Dice, comienza a decir acá. Dice, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. El vino mezclado con agua, quizás nosotros hoy en día podemos decir, no, pero para bajarla está muy fuerte, dice el mundo hoy en día, ¿no? Pero aquel entonces el vino era la bebida bandera, característica de Israel, ¿no? De todo, de su pueblo, y el vino con agua era como una estafa, ¿entiendes? O sea, no es como Adulterado, era adulterada, ¿no? Justamente era vista como, bambeado. claro, como bamba, ¿me entiendes? Era visto como bamba, ¿no? Entonces, no es como que hoy en día dicen, ya le echo un poco más de agüita, no, o sea, para aquel entonces era como, me estás vendiendo vino adulterado, ¿no? Entonces le está diciendo, tu Como una vino, estafa. me estás estafando, ¿no? Dice acá entonces, ¿dónde me quedé? Hablando de vino, dice, ya, 22, tu plata se ha convertido en escoria, no tiene valor, tu vino se ha mezclado con agua, es decir, te has adulterado, le está diciendo. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman, parece que está hablando del Perú, pero bueno, dice, todos aman el soborno, dice, y van y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, acá hizo un cambio, ¿te has dado cuenta? Por tanto, va a tomar acciones. Entonces, hasta el verso 23 ha hablado básicamente de cómo es que este pueblo se ha adulterado, pero ha enfocado más que todo sobre los príncipes, sobre las autoridades, ¿no? Entonces ha hecho como una queja nuevamente de los líderes injustos, ¿no? Porque ha comenzado a hablar de ellos, ¿no? Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo tú de justicia. ¿Quiénes hacían justicia? Los príncipes de Israel, los ancianos de Israel, dice. En ella habitó la equidad, era cuando comenzó todo esto, nosotros conocemos la historia, los que han estudiado Éxodo, ¿no? Cómo Dios fue dando instrucciones a su pueblo para que luego Moisés cómo levantó a los 70 ancianos para que puedan legislar, y vemos toda la pureza, ¿no? De cómo es que la santidad de Dios en cada uno de sus ordenanzas que él daba era para preservar su tierra, su pueblo, frente a otras culturas paganas. Y vemos que todo eso simplemente se ha mandado al tacho, ¿no? Por eso le dice, te has adulterado, tu plata se ha convertido en escoria. Pero básicamente ha hablado de los príncipes, ¿no? De los líderes, se quiere decir. Entonces, eso ha dicho del verso 21 al 23, ¿correcto? Del 21 al 23 hemos visto eso entonces, y lo marcamos, ¿no? Del 21 al 23 vemos, puedes poner ahí en tu bosquejo los líderes injustos, ¿no? Ya, porque hablaba de equidad, los líderes injustos de Israel, ¿no? De Judá, en todo caso, los líderes injustos, ¿no? Entonces, listo. Bien, del 24 en adelante vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice, por tanto, dice Jehová, ¿qué es lo que dice Dios ahora? Esto es lo que Dios está determinando, ¿no? Por lo tanto, dice Jehová, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré santificación de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puros de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasasteis, y los afrentarán los huertos que escogisteis.
porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las hojas. El fuerte será como estopa, y todo hizo, dice, y todo hizo con centella, y todo lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Parece que aquí podemos dividir en dos, ¿no? ¿Sí? Porque primero ha hablado de que él va a restaurar, no sé hasta qué punto, me parece que hasta el punto 26, no, 27 Del creo. 24 al 27. Hablando de que él va a restaurar, ¿no? ¿Sí? Está hablando de cómo él va a restaurar, es interesante. Pero también nuevamente dice que va a haber ciertos rebeldes y pecadores dentro de esta restauración. No todos van a ser restaurados, va a haber una parte que definitivamente va a seguir en su pecado, ¿no? Dice, del verso 28 pone una palabra pero, dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces está hablando de que va a haber un grupo definitivamente que no van a ser restaurados. ¿Por qué? Porque justamente lo que está diciendo, ¿no? Que están dejando a Jehová y van a ser consumidos, van a ser quebrantados, van a ser avergonzados, dice en el verso 29. En el verso 30 dice, serán como encina a la que se le cae la hoja. Verso 31 dice, y el fuerte será como estopa, lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague, ¿no? Entonces, como dice Patricia, el verso 24 al 27, ¿ya? De verso 24 al 27, está hablando de una restauración, ¿no? Entonces podemos poner ahí, ¿no? Dios restaurará a su pueblo, ¿no? Y entre paréntesis del 24 al 27, más o menos, ¿sí? O alguien quizás ha observado algo diferente, también sería bueno que lo manifieste. Me parece que hasta ese punto puede ser otra porción, ¿no? Entonces ese sería, ¿qué punto ya estamos? Ah, disculpe. ¿Cuántos 8. puntos? ¿Cuántos? Con esto, No, hasta ese sería el 7. el Me 7, parece que ya es el pues. 7. Entonces el resto queda para el 8, ¿no? Entonces, El 8 faltaría. ya el 8 sería lo último, ¿no? Entonces, ya, pero del 24 al 27 le ponemos un subtítulo. ¿Qué podríamos poner? Dios restaurará parte de su pueblo, ¿no? No. Eso es básicamente, Dios restaurará parte de su pueblo, y entre paréntesis del 21, no, del 24 al 27, ¿no? Voy a anotar acá yo también, porque después ese es del 24 al 27. Y ahora, por último, viene recién el 8, ¿no? Y el 8 sería la última parte, ¿no? Dice. ¿Qué le podemos poner a la última parte? Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Pero seguirá habiendo rebeldes y pecadores. Puede ser, ¿no? No, puede ser, ¿no? Seguirá habiendo rebeldes y pecadores, sería del verso 28 al 31 prácticamente, ¿no? Y esa sería la última porción de lo que está, toda esta parte de acá. Listo, ¿no? Entonces ahí puedes poner eso. Vamos a borrarlo, vamos a hacerlo de color. Del 28 al 31. ¿Listo? Muy bien. Bien. ¿Qué dijo? El 28 al 31. Podemos poner ahí, pero seguirá habiendo rebeldes y pecadores, ¿no? O, pero los rebeldes y pecadores serán quebrantados, también puede ser, porque habla de todo eso, ¿no? Como igual va a venir un castigo para el que se resiste a seguir viviendo en su incredulidad, en su religiosidad, ¿no? Entonces puedes poner, pero los rebeldes, no, los rebeldes y pecadores serán quebrantados, ¿no? O castigados. ¿Sería juicio de Dios sobre los rebeldes? También, ¿Pecadores? claro, el otro sería, claro, el primero era restauración de Dios, puede ser, y acá puede ser el juicio de Dios sobre los rebeldes también, ¿no? Ya cada uno con palabras. Restauración de remanente también podría ser. No tanto porque habla ahí más de castigo. Ah, no, él se está refiriendo al punto anterior. Sí, sí. Te has referido al punto anterior, ¿no? Del 24 al 27. Ah, ya. El último, pues. Ya, ¿en qué grupo estás tú, Julio César?
Ya, ahora, mire, hemos visto esta profecía, ciertamente, pero decía, esto va a tener, ya, justo para ya ir concluyendo, si ustedes se dan cuenta con todo lo que ha dicho, Dios está usando a Isaías para decirle una realidad que era parte de su presente, de este pueblo, ¿correcto? Entonces, vemos acá primero una profecía didáctica, porque está hablando de la realidad que está ocurriendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces está hablando de una realidad. Entonces estamos viendo de una profecía didáctica, está haciendo una corrección, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Pero también, en la última parte, sobre todo el verso 24 al 27, es interesante porque Isaías va a decir cosas que no ocurrieron en ese tiempo, en ese mismo momento, que ocurrieron tiempo después, ¿me entiendes? Entonces también al mismo tiempo, en este mismo capítulo vemos una profecía predictiva, porque lo voy a volver a leer solamente el verso 24 al 27, mira, dice: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré santificación de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta los más puros de tus escorias. ¿A quién está hablando? A su pueblo rebelde. Y le está diciendo, mira, les está diciendo que volveré mi mano contra ti. ¿Te das cuenta? Y tú dices, ¿Dios va a hacer eso con su pueblo? Cierto, lo va a hacer. Y ese cumplimiento se dan años después, cuando justamente Israel o el pueblo, Judá e Israel, ambos van a ser llevados cautivos, invadidos, derrotados por otros imperios. Primero el imperio asirio, que va a destruir el reino de Israel, y luego viene Babilonia y en 2 ataques prácticamente va a destruir el reino de Judá, y una gran parte se los va a llevar cautivos a Babilonia y estarán allá 70 años. Y tú dices, ¿y dónde está el remanente? Ahí estaba, siendo llevados cautivos. Y los pecadores murieron ahí en el acto. ¿Te das cuenta? Pero entonces tú dices, entonces, ¿pero qué lo llevaron cautivos y allá? Porque recuerda, no eran los ideales, eran esos que estaban más o menos maltrechos, ¿no? O lo que Dios finalmente está escogiendo como remanente, ¿no? Entonces ellos son llevados cautivos y ahí van a venir otras profecías ya para ellos, ¿no? Ciertamente, pero ¿con qué fin los iba a llevar? Poniendo su mano contra ellos para quitar toda la impureza, dice el verso 25. Dios no estaba haciendo un castigo nada más porque ya, ¿no? El castigo de Dios es correctivo, es para que su pueblo pueda entender todo lo que ha menospreciado de parte de Dios. Van a ser llevados a Babilonia y luego Dios, y mira, y verso 26, del 25 al 26 hay un gran cambio. 25, pondré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré la impureza. Ese es lo que va a suceder en esos 70 años cuando son llevados. Y mira lo que dice el verso 26. Restauraré tus jueces con todo principio y tus consejeros como eran antes. Dice, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero finalmente, ¿qué va a hacer? Le está diciendo, pero igual los va a volver a restaurar. 70 años estando ellos en Babilonia, Dios va a usar personajes como Zorobabel, Esdras y Nehemías, y va a devolver a este pueblo nuevamente a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la identidad del pueblo. Esdras va a abrir nuevamente la palabra de Dios, y lo que está diciendo ahí, voy a poner consejeros como eran antes. ¿Qué va a hacer Esdras? Abre la palabra de Dios, van a leerlo públicamente, encontrándole el sentido a la palabra de Dios, y que la gente comience a alabar y a buscar de Dios. ¿Te das cuenta? Esta es una profecía que predictiva, porque no sucedió en ese momento, sucedió tiempo después. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, vemos ahí. ¿Qué más hemos visto de lo que hemos visto de la teoría? También hemos visto bastantes palabras que están en sentido figurativo, ¿no? Bastante hemos visto de eso. Y eso vamos a ir viendo cuando veamos el desarrollo. Vamos a ver eso, ¿no? Quizás la próxima clase terminamos esto haciendo ya el desarrollo, pero va a haber una tareita, ¿no? ¿Cuál va a ser la tareita? Leerlo durante la semana una vez al día para ir adecuándonos nuevamente con pero léelo haciendo uso de tu bosquejo, porque así vas a poder comprenderlo un poco mejor. Por eso que ha sido necesario hoy día hacer el bosquejo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la actividad? Leerlo una vez al día, pero haciendo uso de mi bosquejo, ¿no?
de tal punto a tal punto los está advirtiendo, de tal punto a tal punto lo está diciendo esto. Y teniendo en cuenta esas cositas que te he dicho, ¿no? Que algunas palabras, términos son figurativos. Lo otro que puedes hacer durante esta semana también es, si encuentras palabras que no le entiendes, búscalas, indágalas para que vayas comprendiendo en tu lectura diaria que vas a hacer, ¿no? Entonces, leyendo una vez al día, creo que el próximo sábado, digo domingo, hacemos el bosquejo, pero así, ¿no? A toda velocidad, pero bien hecho, ¿no? Entonces, espero que haya sido bendición, hermanos, porque hemos hablado bastante sobre esta profecía, pero al final y al cabo, no sé si cuando tú lo has leído, te has identificado con algunos pasajes, o has identificado parte de tu vida, o has identificado y dices, esto se da hoy en día también. Eso es cuando ya la palabra de Dios nos va mostrando que es viva y eficaz, porque también tiene un cumplimiento espiritual en la vida de las personas. Pero para eso primero es entenderla en su contexto, observándola, pero de todo esto podemos sacar una aplicación, porque también está hablando a nuestro espíritu, ¿sí o no? No porque nosotros seamos ese pueblo, pero nos comportamos muchas veces como ese pueblo. ¿Me dejo entender? No deja de ser palabra de Dios para mí hoy, pero tengo que entenderla en su contexto. Amén. Bien, hermanos, quizás alguna acotación o pregunta antes de despedirnos. Estuvo muy bueno el texto de Isaías. Pastor, Sí. el 24, esa palabra de es un nombre. ¿Cómo? En el verso 24, esta palabra de Ea, cuando le dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré, o sea, habla a Judá. Ya, esta palabra ea es más que todo como una expresión, ¿ya? Es una expresión que dice, por ejemplo, tomaré santificación de mis enemigos, dice, ea, se puede decir, es como una llamada, Un grito de valor. como un grito de valor, ya, es como... Es como, perdón, es como que, no sé si ya has visto, Julio César, la película 300, donde salen los solos y empiezan a hacer ese sonido de grito que les da valor. Entonces, algo así es el EA en la Biblia, y en 300 es AU. Algo así creo que. Claro, que es como un grito, ea, ¿no? O sea, es como, mira, por tanto dice Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, ¿no? O sea, primero presta atención o escucha lo que te voy a decir, ¿no? Es una expresión que llama la atención, ¿no? Tomaré, y dice, ¿no? Tomaré santificación, escucha lo que va a decir, ¿no? Porque lo que va a decir es muy importante, ¿correcto? Pero como dice, es un grito de guerra, sobre todo, de valor. Bien, lo vemos la próxima semana, la hora es corta, Dios los bendiga, muy bien, gracias hermano Roy por su presencia, gracias Carmencita, Alexander, Patricia, Julio César, el remanente de Pachacute. Nos vemos, cuídense mucho, bendiciones, chao. Bendiciones, cuídense. No comas plata, va a hacer mal. Tu audio, Julio César, está medio mal, está que suena. Nos Ahí vemos así. a las 10, dentro de unos minutos. Comenzamos con Romanos. Nos vemos, chao. Bendiciones. Chao.